Hola, como he comentado ya, la mecánica cuántica primitiva tiene dos fases. La primera va de 1900 a 1910 y en ella se desarrolla la teoría sobre la base del uso de la mecánica estadística de Boltzmann. En la segunda fase, de 1910 a 1920, se desarrolla haciendo uso del método de cuantización propuesto por Ehrenfest, que consiste, como ya he explicado en videos previos, en la aplicación de método de Hamilton-Jacobi de la mecánica clásica y de la hipótesis de cuantización. Para finalizar sobre esta parte, para finalizar con la fase 2 de la mecánica cuántica primitiva, les presento este libro sobre la teoría cuántica de los espectros de líneas de Niels Bohr. En este libro se compilan los tres artículos que sacó entre 1918 y 1922 Niels Bohr respecto al problema de las líneas espectrales. Él pretendió explicar ese problema mediante los métodos de cuantización y en estos trabajos utiliza, por supuesto, la teoría de Ehrenfest, de Epstein, de Schwarzschild y de Einstein y contribuye, por supuesto, a extenderla. Ese sería uno de los grandes hitos. Como mencioné en la ocasión previa, el problema fundamental que tiene la teoría de Hamilton-Jacobi, la teoría cuántica primitiva, es que la cuantización no es algo que surja directamente de las ecuaciones, sino que más bien uno la tiene que poner al final. Hace uno todo el trabajo de cálculos, resuelve uno la ecuación de Hamilton-Jacobi, encuentra uno el hamiltoniano y una vez que lo tiene inserta ahí la hipótesis cuántica y ahí está la cuantización del sistema. Sería mejor que el mismo formalismo pudiera dar la cuantización, que es lo que se espera, por ejemplo, o lo que sucede cuando se utiliza la mecánica ondulatoria, que es de la que vamos a hablar un poco hoy. De la mecánica ondulatoria, hay este libro donde se compilan los trabajos de Schrödinger. Se llama Artículos Reunidos de Mecánica Ondulatoria, que incluye todos los artículos que escribió Schrödinger para fundar esa versión de la mecánica cuántica. ¿Cuáles fueron las ideas básicas que utilizó Schrödinger? Schrödinger utilizó como idea fundamental las hipótesis de Broglie, de Louis de Broglie, quien suponía y sostenía que en todos los procesos mecánicos había un proceso ondulatorio siempre adjunto a toda partícula definida por un momento y una posición, es decir, definida por una velocidad y por una posición, se le podía, pues digámoslo así, adjuntar un proceso ondulatorio que dependía, por supuesto, que se manifestase o no del tamaño de la longitud de onda. ¿Cómo hacía de Broglie esa asignación? Bueno, pues al momento o a la velocidad los hacía proporcionales al número de onda y a la energía se le hace proporcional a la frecuencia y esa es la forma en cómo él cuantizaba el problema mediante una asignación a los momentos, a las energías de parámetros de ondas, es decir, de una frecuencia y de un número de onda. Como ustedes recordarán, el número de onda es lo que caracteriza la repetición de las estructuras en el espacio, mientras que la frecuencia caracteriza la repetición de las estructuras en el tiempo. Son, pues, características de una onda. A partir de esa hipótesis, Schrödinger realmente no deduce una ecuación diferencial, porque en física pues realmente no se pueden deducir los principios físicos de ningún lugar. Aquí más bien, y yo siempre prefiero utilizar la formulación de Peirce, de que se abduce. Tenemos un conjunto de hechos y a partir de ese conjunto de hechos tratamos de adivinar una teoría, tratamos de lograr forjar una teoría, que es precisamente lo que hace Schrödinger. Toma la teoría de Broglie y utilizando ese sí un hocus pocus, un montón de trucos de cálculo variacional,
deduce una ecuación diferencial ondulatoria, en principio deduce una ecuación como la ecuación de D'Alembert. Ya que hemos hablado de ecuaciones diferenciales, la primera ecuación de onda que deduce Schrödinger es una ecuación de tipo D'Alembert. Después, como lo que quiere es plantear un problema de Cauchy, y aquí tenemos pues que recordar lo que significa esto, para plantear un problema de Cauchy debemos dar una superficie inicial donde se va a empezar a propagar la onda, y solamente se puede hacer esto de manera clara y definida cuando la ecuación es de primer orden. Entonces, por eso Schrödinger decide complejizar su ecuación para no tener una ecuación de segundo orden como la de D'Alembert, sino tener una ecuación de primer orden como lo que hoy se conoce como ecuación de Schrödinger. Y junto con la ecuación que deduce, la deduce haciendo especulaciones sobre la naturaleza de las relaciones de De Broglie. Pone en correspondencia las longitudes de onda con el momento, despeja el momento y aparecen los potenciales y lo sustituye en su ecuación de onda y así obtiene su ecuación. Seguiremos dialogando sobre esto en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.